después que Dios cerró la puerta de los cielos y nunca más habló a la nación de Israel, Dios prometió que en un tiempo lejano se iba a levantar un hombre por parte de Él, en su voluntad, en la voluntad de Dios. Nada pasa, nada sucede, nada acontece si de una u otra forma no estás en la voluntad de Dios. Usted está aquí por la voluntad de Dios. A usted no murió con los azotes del virus, no porque usted era fuerte, simplemente porque en la voluntad secreta de Dios usted estaba sellado para que usted no muriera, para que usted viera grandes cosas, para que usted sea testigo de sus grandes maravillas. Y Dios dijo que cuando ese hombre saliera, empezaría a correr el conteo en su barra de tiempo para él volver de nuevo a hablar. No solamente a la nación de Israel, dice la Escritura, sino que el cielo se abrirá y se oirá la voz de Dios a toda la tierra. Dios dijo que iba a levantar ese hombre desde una tierra del norte y lo iba a traer junto con un grupo de personajes que él iba a tener preparados y que él iba a ir ante cada uno de esos personajes y le iba a poner una argolla aquí en su nariz y que lo iba a alar a cada uno para llevarlo al punto que él quiere dentro de su voluntad, para que todo lo que está escrito se consuma y las naciones puedan entender cuando eso suceda que Dios ha vuelto a hablar. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Si usted va al libro de Ezequiel, capítulo 38, y usted entiende lo que dice ahí, o usted pide una explicación, que se le dé una explicación sin fanatismo, sin religión, de acuerdo a cómo están las cosas, usted va a entender que esa profecía ya empezó a correr. Gloria a Dios. Dice Ezequiel 38 en el Viejo Testamento, versículo 1. Oiga lo que dice. Dentro de lo que es la voluntad secreta de Dios. Porque dentro de la palabra voluntad, en la palabra de Dios, hay muchas clases de voluntad. No es una sola. Dice ese libro de Ezequiel 38, versículos 1 y 2 y 3, dicen: vino a mí palabra de Jehová, diciendo, o sea, habló Dios: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Observe bien, no dice pon tu rostro en la tierra de Magog. La no está. Dios se la quitó. ¿Por qué Dios se la quitó? Porque es una voluntad del tiempo secreto en revelaciones de lo que son las cosas de Dios. Pon tu rostro contra Gog. ¿Quién es Gog? ¿Qué quiere decir Gog? En tierra. No dice a la tierra que lo voy a llevar. Dice en tierra. O sea que todo va a empezar a acontecer, no mientras él hable, no mientras diga, no mientras hablen por aquí, hablen por allá.
todo va a empezar a acontecer para que la barra de tiempo de Dios, en cuanto a que Él pone 1000 años en 24 horas, y en 24 horas hace todo equivalente a 1000 años de esta tierra. Eso es lo que se conoce como la barra de tiempo de Dios. Pongo en tierra de Magog. Oiga lo que dice, coma, príncipe soberano, o sea, presidente de esa nación. Príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Qué es Mesec? ¿Qué es Tubal? Dice, y profetiza contra él. O sea que Dios empezó a hablar las profecías sobre él ya en un desarrollo. Porque ya él está en la tierra de Magog. ¿Qué es Magog? Desde Turquía, desde la frontera de Turquía, hasta la última pulgada de Rusia, es Magog. Todas esas zonas, toda Europa, todo eso, es tierra de Magog. Y a él se le va a dar la autoridad para que tumbe el sistema mundial que hay en la tierra para cambiarlo por otro sistema. Si él no sale, si él no hace eso, Dios no volverá a hablarnos y nosotros nos atrasaremos en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Si él no hace eso, no viene tribulación. Y si no viene tribulación del séptimo, no vendrá el octavo. Y el octavo es el anticristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. God significa jefe. Y lo que dice la Biblia es el jefe de Moscú, de Rusia, entrando en guerra en la tierra de Magog. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Moscú y su capital Tubal. Eso es lo que quiere decir traducido. Y te quebrantaré y pondré galfios en tus quijadas. O sea, la argolla que le ponen a los toros para jalarlo. Maricón. Exactamente. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército con caballos, jinetes y de todo en todo, equipado gran multitud con paveses y escudo, teniendo todos ellos espadas. Hoy no son espadas, son misiles. Persa. ¿Quién es Persa? Porque la Biblia nos dice los países centrales que van a estar en esto. Persa es Irán. Cus es Etiopía. Fug es Libia. Con ellos, todos ellos, con escudos y yelmo. Gomer. ¿Quién es Gomer? Gomer es Ucrania. Ay, ay, ay. Toda Ucrania ha llegado, lo que antes una vez era Gomer, que era Ucrania, que era junto con Alemania y todo eso es Gomer. Y todas sus tropas, no dice ejército, porque dice que vienen con espadas a caballo, pero cuando dice que viene con espada y a caballo dice ejército. Pero aquí ahora dice Gomer y todas sus tropas. A la casa de Togarma. ¿Quién es Togarma? Turquía. Que hoy está en la profecía.
y de los confines del norte. De los confines del norte. No dice del norte de Israel. Dice de los confines del norte. De una nación del norte. Como dijo Jeremías, oigo los caballos y el sonido de ellos que vienen del norte como chacales. Gloria a Dios. Amén. Y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tu guarda. Le estoy leyendo esto para que usted entienda que mi palabra puede pasar y su palabra Puede pasar. puede pasar, pero la palabra de Dios No, jamás. no pasará Nunca. y se tiene que cumplir. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora se está cumpliendo y las profecías no la va a parar nadie. Eso es. Prepárate y cuídate tú mismo. Prepárate y sé tu guarda. Como decía la sierva, prepárate tú, sé tu guarda y cuídate tú, y cuidándote tú a través de Dios, cuidará tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Y nos tenemos que preguntar, Dios mandó a escribir esto hace más de 4000 años. Y ahora se está cumpliendo. Porque estaba dentro de la voluntad secreta de Dios. Y si estaba dentro de su voluntad que un día iba a acontecer eso, en un futuro, en el fin de los tiempos, que ahora su voluntad tenía que cumplirse. De la misma manera que estaba escrito desde el primer versículo de Génesis, que un hombre iba a venir a esta tierra y que iba a tener que morir para que sean redimidos los hombres de esta tierra. Dice. Y 2000 años después, casi 3600 años más tarde, vino Cristo a esta tierra y esa profecía del comienzo de la Escritura se cumplió. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Y Dios estaba dentro de esa voluntad. Ahora usted tiene que preguntarse, ¿cómo trabaja Dios en tu voluntad? ¿Cómo está trabajando Dios y su Espíritu en mi voluntad? ¿Cuál es mi voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y qué es lo que Él quiere para ti? ¿Y cuál es la voluntad secreta de Él para contigo? Gloria a Dios. Porque tenemos la voluntad secreta de Dios. Tenemos las voluntades reveladas de Dios. Cuando José fue vendido por sus hermanos, había una voluntad secreta. Y ellos pensaron en la voluntad de ellos, que le estaban haciendo un mal a José. Pero un día tuvieron que ir delante de José y José decirle, todo lo que quisieron hacerme en mal, Dios me lo convirtió en bien. Eso es así. Gloria a Dios. Porque esa es su voluntad. Aleluya. Eso se conoce como la voluntad secreta. Si piensa que alguien, o si piensa que tu vida está llena de agitación y de tormenta y de ciclones, Dios está en una voluntad secreta contigo y en un momento dado Él las va a revelar, seas para bien o seas muchas veces para nosotros mismos ir a un juicio. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos las voluntades de los propósitos de Dios. Tú estás aquí, vas a tu trabajo, consigue un trabajo nuevo, te mueva donde te mueva, vas a ir a un lugar, no va a cuadrar y te vas a tener que ir.
O vas a estar en un lugar y algo va a acontecer y te van a perturbar y tú vas a tener que tomar una decisión y tendrás que decir, me voy de aquí, no aguanto esto. Dios usó a la persona que te causó el problema para sacarte de ahí, para ponerte quizás en otro nivel, en otras alturas, o un trabajo mejor, o llevarte a un juicio, porque ese es el propósito de Él para contigo. Gloria a Dios. Aleluya. No puedes mirar nada como que Dios lo está haciendo para dañarte o para hacernos daño. Simplemente Dios tiene un propósito. Y usted tiene que pedir discernimiento de espíritu, no de los hombres. Y esperar hasta que Dios trabaje. Y cuando usted sienta que todo se acabó, que ya no hay nada que hacer, y usted piensa que Dios está lejos de usted, entonces eso significa que Dios está trabajando. Gloria a Dios. Aleluya. Y que el propósito de Él en cualquier momento se va a cumplir de acuerdo a su omnisciencia. O sea, de acuerdo a su poder, su gracia y su propósito con usted. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque también Dios trabaja en lo que son las voluntades necesarias. Muchas veces usted tiene que ser quebrantado. Tiene que pasar por enfermedades. Por cosas bien difíciles. Porque Dios sabe que te va a medir. Dios te está midiendo. Dios no tiene nada contra ti. Dios te está midiendo. Y en su voluntad necesaria, es necesario que tú empieces un camino para llegar al final del camino. Y Dios está mirando a ver cómo tú vas en el camino. Si a mitad de camino te devuelve, no va a estar en su propósito. Si no comienza ni siquiera a echar el camino, mucho menos. Pero si coge el camino y vienen vientos, y vienen huracanes, y vienen ciclones, y vienen todas clases de tormentas, y te pueden tambalear, pero no te van a poder tumbar, y tú sigues persistente, entonces Dios mira y dice, a ese lo voy a usar, porque truena, llueve o vente, no tira abajo mi palabra, y sigue mi perfil, y está en mi propósito. Y le dice a los ángeles, vayan, búscalo, Espíritu Santo, ve sobre él, y fórmalo de acuerdo a lo que yo te diga para él, porque en él tengo palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Y así trabaja Dios. Yo no estoy aquí porque quise estar aquí. La sabiduría que dicen muchos que Dios me ha dado, que yo no la veo. Si la tengo, no la tengo porque yo me la gané, sino porque Dios, en su misericordia y en su propósito, ha decidido dármela. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que Dios tiene para ti, no te preocupes, que nadie, nada te lo podrá quitar. Amén. Porque está para ti, Sí, señor. está para ti, sea al comienzo o al final de todo. Sí, Señor. Eso es así. Y menos en tiempos angustiosos, que son lo que estamos viviendo. Dios tiene también lo que son las voluntades libres. ¿Qué es la voluntad libre de Dios? Es tu libre albedrío. Porque Dios te da libre albedrío. Dios no creó este planeta porque nadie lo obligó. Y tampoco formó a Adán y lo puso aquí en un Edén porque él no tenía con quién conversar. Sino que en su voluntad libre, él dijo,
voy a crear un planeta, le llamarán Tierra, y en ese planeta yo voy a formar al hombre, y él lo dijo a mi imagen, lo dijo a nuestra imagen y nuestra semejanza, porque ya existían otros mundos antes que este. Por eso él dijo, vamos, descendamos y hagamos, porque él no es de aquí. Y puso al hombre aquí, y después descendió y lo vio y lo llamó y conversaba con el hombre. Porque fue en su voluntad. A Dios nadie lo puede obligar a nada. Fue en su voluntad libre de Él que Él creó y formó al hombre en su semejanza y lo puso en este lugar que Él llamó planeta. Dios no pertenece a este lugar. Dios tiene su planeta donde Él vive, y la Biblia dice que vive en el norte del universo, y en su voluntad de Él decide hacer las cosas. Él es libre, como te dice a ti también. Tú eres libre. Si tú me quieres seguir, sígueme. Si tú no me quieres seguir, no me sigas. Si la tierra entera no me quiere oír, ni quiere saber de mí, gloria a Dios, Él dice. Porque si Él le da la gana, da orden, y hasta las piedras tienen que hablarle. Eso es así. Gloria a Dios. En su voluntad, en el libre albedrío que Él te dio, en el libre albedrío que tienen los ángeles, en el libre albedrío que tenía Lucifer antes de caer. Lucifer se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque Lucifer usó su voluntad libre para hacer lo que tenía que hacer. Así somos nosotros. Está el mal y está el bien. Está la voluntad del mal y está la voluntad del bien. Si está en la voluntad de Dios que haga el bien y eres desobediente, te irá mal. Si está dentro de Él que haga las cosas que Él quiere y te preocupa por hacerlas, entonces estará bien con Él y Él cuidará de ti. Aunque millones no te quieran, aunque miles te aborrezcan, aunque sea borracho, aunque sea una prostituta, aunque tenga un cabaret, aunque ande en la calle mendigando, si Él tiene un propósito en su voluntad, alguien va a venir, alguien va a aparecer, y Él va a empezar a usarte y te vas a limpiar a través de su espíritu. No importa cómo te señalen, no importa cómo te quieran juzgar. Después que Dios te vea limpio y transparente y con tu ropa blanca, a Él no le importa como otro te quiera ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No le interesa. A Él lo que le interesa es que cuando Él diga Alberto pueda venir y conversar con Él. Que cuando Él diga Simón pueda venir, dime Padre, heme aquí. Que cuando Él diga Lorenzo pueda venir, dime Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Gloria a Dios. Cuando Él te llama, cuando Él te busca, cuando Él anda atrás de ti. Porque somos nosotros en nuestra voluntad libre que nos alejamos de Él. Eso es. Pero Él nunca se aleja de nosotros. Sí, Señor. Gloria. Y Él siempre está presto Gloria a Dios. para abrir sus brazos y abrazarnos como al hijo pródigo. Aleluya, gloria a Dios. Porque el anillo que Dios ordenó que se te dé, estás guardado. Y en lo que es la presencia de Dios, dentro de su voluntad omnisencia, o sea, lo que es su poder, ya tú existías, pero tú no lo puedes entender. Dentro de la presencia de Dios, dentro de su existencia, dentro de su gran poder, ya tú hace tiempo que existía. Cuando tu madre te engendró, cuando tú estabas en el vientre, desde antes de tú venir a este planeta, ya Dios sabía tu nombre,
sabía quién tú eras, qué iba a hacer, cómo Él te iba a limpiar, cómo te iba a usar, para después tú seas testigos a las naciones de que Él es grande y poderoso y que limpia que Él quiere, y ensucia que Él quiere y vuelve y lo levanta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Efesios. Vamos al libro de los Efesios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Después de los Hechos. Salutación. Gloria a Dios. Oiga lo que dice el libro de los Efesios. Léalo, Lorenzo. 1. Efesios 1:11. 1:11. Para que vea, para que entienda. Ok, 1:11. Dice aquí en nombre del Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, en Él asimismo tuvimos de herencia, habiendo sido... En Él así mismo. No fue en fulano, ni en otro. ¿Quién es Él aquí? Es el Padre. Padre. Siga leyendo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, Herencia. habiendo sido predestinados, Habiendo sido. Sigue. conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Continúo. Gloria a Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Presencia. Oiga lo que dice. Predestinados. Porque usted fue predestinado. ¿Dentro de qué? De su voluntad. Cuando Dios está diciendo aquí que usted fue predestinado en su voluntad, eso se conoce como la voluntad secreta de Dios. Porque usted lee esto y usted dice, ¿y cómo es que Dios sabía todo lo mío desde antes de yo venir a este planeta? Porque fue en su voluntad secreta. En lo secreto, Dios te formó en el vientre de tu madre para traerte a Él en un propósito de su voluntad. Porque somos predestinados. La palabra predestinación quiere decir que antes de usted venir a este planeta, ya usted existía. Y que detrás de eso hay todo un secreto. Un gran secreto. Tiene que ver con las decisiones de Él sobre hacer y no hacer. En su voluntad, Pablo se refirió a Dios en estos términos. Romanos, capítulo 9, versículo 11. Vamos al libro de los Romanos. Quiere decir algo con respecto a la predestinación. Diga lo que quiera. Ese predestinado viene siendo también como preaprobado, como hacen. Preaprobado. Ya él sabía que venía una aprobación, pero primeramente te predestinó y luego para aprobarte. Te predestinó en lo secreto. Ahora tú estás siendo probado para ver si en lo que Él te predestinó tú pasas o no la prueba. Eso es así. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 11 de Romanos. Oiga lo que dice. Pues no había aún ¿qué? Nacido. No había aún nacido. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Neutro. Por eso es su voluntad secreta. Porque tú aún no habías nacido. Y tú no conocías lo que es el bien ni lo que es el mal. A Adán se le dijo lo que iba a hacer si era el bien y lo que iba a hacer si era el mal. Él optó por el mal, fue desobediente y no calificó. Lo mismo con nosotros, ahora que sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Si hacemos lo que es el mal y no nos arrepentimos delante de Dios y no echamos para atrás, entonces Dios viene sobre nosotros. Pero ¿qué tal si lo que tú has hecho o lo que yo he hecho pensando que es mal, es Dios que lo ha causado?
¿Qué tal si lo que tú crees que está hecho, que tú has hecho, que es malo? Por tú no conocer de la palabra de Dios, ni sus predestinaciones, ni cuando Él dijo que fuimos constituidos desde antes de hacer la tierra, desde antes de la fundación del mundo. Porque a veces hacemos cosas en la voluntad de Dios y sabemos que lo que hemos hecho no es bueno. Pero ¿qué tal si eso que tú estás haciendo está dentro de la voluntad de Dios y su propósito? Para Él poder entender o darte a entender lo que verdaderamente Él quiere hacer contigo. Porque muchas veces es el hijo criado, el que no es de la mujer original, el que vela por la madre, aunque sea adoptiva, hasta el final de sus días. Gloria a Dios. El destino en la predestinación de tu vida solamente lo tiene Dios en sus manos. Y solamente Él te va a resolver esos problemas. Gloria a Dios. Simplemente déjale a Dios en sus manos las cosas que son de Él. Y preocúpate tú y me preocuparé yo por hacer las cosas que Él tiene en mis manos y que son mías. Procurémonos por estar dentro de su voluntad, dentro de su propósito, ya que sabemos que no pertenecemos a este mundo. Porque cuando Él nos predestinó desde antes de hacer la tierra fue antes, no existía. Y Él la creó y después nos puso a nosotros aquí a través de su ADN, a través de su genética, que fue la que Él puso en Adán y se perdió. Por eso que dice que tenemos herencia, que somos coherederos con Cristo. Está hablando de su ADN, de su genética, que la que Él tenía, nosotros también la tenemos, aunque la perdimos por culpa de Él, pero la tenemos. Por eso, cuando Él te llama, a Él no le interesa si tú eres prieto, si eres pobre, si eres rico, si no tienes nada, si eres borracho, si eres prostituto, si eres prostituta. A Él no le interesa eso. A Él lo que le interesa es que en su voluntad Él creó esto y en su predestinación Él te puso en este planeta. Y ahora Él empieza a trabajar contigo y alguien va a llegar a tu vida o te va a relacionar con alguien y ese alguien va a empezar a hablarte y tú vas a empezar a cambiar tu vida. No importa que coja otra vida, otra línea. Porque muchas veces Dios lo que hace es que nos quita de una línea. Muchas veces estamos en una barra de tiempo y pasan los años y nosotros pensamos que ahí estaba todo, que ahí estaba mi porvenir, que ahí estaba mi futuro, que ahí estaba todo. Y cuando viene a verle en 20 años, 15 años, se rompió el vaso, se estalló la mesa y tú tienes que buscar otros caminos, otras líneas. Entonces ahí cuando tú entiendes que Dios no trabaja en una sola voluntad y que cuando Él tiene algo contigo, te quita de la línea y te pone en otra línea. Gloria a Dios. Aleluya. Porque así trabaja Él. Son los secretos de su voluntad. Lo que tú crees que está pasando en tu vida, que tú crees que tú piensas que quizás tú piensas que alguien te está señalando o que alguien te está diciendo, olvídate de esa bobería. Piensa solamente que tú estás en el orden del propósito de Dios y dile solamente a Dios, aclárame tú el camino, porque si tú eres la verdad, la vida y el camino y yo he empezado a buscar de ti o converso contigo, aclárame el camino y yo seré inteligente si tú me das la sabiduría y entenderé que aunque tú me quitaste de aquí y me pusiste aquí, tú estás haciendo conmigo como el niño que acaba de empezar a caminar. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces tenemos que pensar cuáles son nuestros objetivos. Vamos ahí mismo al libro de los Romanos, capítulo 8. Un versículo atrás. Y leamos desde el 27. Y verá lo que dice, para cerrar. Dice el 27. Mas el que escudriña los corazones
Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Él es el único que puede escudriñar el corazón del hombre, se llama Dios. Amén. Y su Espíritu. Porque conforme, ¿lo tiene? Amén. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su voluntad, propósito. A lo que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amén. Más explicado de ahí, No se quiere. usted no lo puede entender. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted está prestado en este planeta. Dios ha empezado a hablar. Está hablando y ya no se callará. Dentro de su voluntad ha empezado lo que tuvo que empezar. Y dentro de su voluntad se acabará y se consumará todo lo que tenga que consumirse. De la misma manera que Cristo vino a esta tierra y murió de acuerdo a la voluntad de su Padre. Cristo no murió porque nadie quiso matarlo. Cristo murió porque de acuerdo a su Padre y en la voluntad de su Padre. Por eso Él le dijo a Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso tú no sabes que es la voluntad de mi Padre que yo beba de la copa de esta ira? Y ahora usted piensa, tiene que pensar, ¿cómo es entonces que Dios en su voluntad, sabiendo todo, mandó al Hijo a morir y le dijo al Hijo, tú vayas a la tierra y vas a morir por mí porque yo voy a redimir a los hombres? De lo contrario, lo voy a acabar a todo. Y Él dijo, no, Padre, yo voy porque tú me lo diste desde antes de la fundación del mundo, porque míos son. Por eso yo no te pido que los quites, sino que los guardes, porque tú los amas como yo lo amo y como tú me amas, también yo los amo. Cuídalo, Padre, no lo guardes, yo iré y pagaré el precio. Y ahora estamos aquí de acuerdo a la voluntad de ese precio que se pagó. Póngase de pie. Gloria a Dios. Ninguno se perderá. Gloria a Dios. Sí, porque no te vas a perder, Señor te lo digo. Levante su corazón bien Gracias, Señor. y converse Gracias, Padre. con el Señor.